vamos a ver dos razones por las cuales los pacientes que tienen diabetes mellitus tienen un aumento de riesgo de desarrollar hipoglucemia. Entonces, una es que el paciente que tiene diabetes mellitus va a tener finalmente falla renal. Y recordemos que casi todas las moléculas que tenemos en el cuerpo son excretadas de forma renal. Entonces, la insulina también es excretada a través de los riñones. Si tenemos un paciente que tiene diabetes mellitus y le estamos dando ciertas unidades de insulina, y digamos ya pasaron por ejemplo 20 años y el paciente se sigue poniendo las mismas dosis de insulina, pero como el paciente ya tiene o ya va a haber tenido falla renal, ya no es tan fácil que excrete la insulina y entonces vamos a tener un aumento de la concentración de insulina. Y recordemos que la insulina lo que hace es que la glucosa se meta a las células, o sea, disminuye la concentración de glucosa en la sangre. Entonces tenemos un paciente que tiene diabetes mellitus y le recetamos pues ciertas dosis de insulina, el paciente se las pone y todo va bien. Pero si ya pasan los años, el paciente se sigue poniendo las mismas dosis de insulina y puede ser que ahora necesite menos dosis de insulina para controlar su hiperglucemia. ¿Por qué? Porque ahora la duración del efecto de la insulina va a ser mayor, porque como el paciente ya a lo largo de los años va a haber desarrollado falla renal, y como tiene falla renal ya no va a ser tan fácil excretar la insulina. Y si no es tan fácil excretar la insulina, aumentan los niveles de insulina y vamos a tener más efecto de insulina, que es hipoglucemia. Entonces, es una de las causas por las cuales los pacientes con diabetes mellitus, conforme pasan los años, tienen más riesgo de desarrollar hipoglucemia. Ahora vamos con otra razón. Esto es, los pacientes que tienen diabetes mellitus de forma crónica son pacientes que finalmente también van a tener un defecto de las células alfa del páncreas. Entonces recordemos que los ácidos pancreáticos están compuestos de las células alfa, células beta y células delta. Las células beta son las que producen la insulina, las células alfa son las que producen el glucagón y las células delta son las que producen la somatostatina. Entonces, si tenemos un paciente que tiene diabetes mellitus, generalmente va a ser un paciente que ya tenga defecto de las células beta. Pongamos el caso de que el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2. Al principio el paciente, como ya sabemos, va a tener aumento de los niveles de insulina y va a tener un páncreas hiperactivo que todo el tiempo va a estar secretando insulina, porque el paciente tiene resistencia a la insulina. Pero conforme pasan los años, podemos decir que es como si el páncreas se va quemando de tanto, digamos, trabajo que le cuesta liberar la insulina y todo eso. Es como si el páncreas se estuviera quemando y finalmente vamos a tener disfunción de las células beta pancreáticas. Entonces, obviamente, la diabetes mellitus va a empeorar. Pero también, no nada más vamos a tener daño a las células beta, sino que también, ya cuando el paciente tiene diabetes mellitus de manera crónica, empezamos a tener también falla de las células alfa. Y las células alfa producen glucagón. Y recordemos que una de las cosas que hace el glucagón es la gluconogénesis. Y la gluconogénesis es la formación de glucosa a partir del piruvato. O sea, en menor o mayor grado el glucagón promueve la formación de glucosa. Si tenemos un paciente que ya tiene diabetes mellitus crónica y ya está a tal grado que tiene deficiencia o defecto de las células alfa, ya no produce glucagón. Y si no produce glucagón, tenemos menos concentración de glucosa. O sea, el paciente va a tener hipoglucemia en ayunas, generalmente. Otra razón es, o digamos, otros pacientes son los pacientes que tienen lo que se llama diabetes mellitus pancreatogénica. O sea, son los pacientes que por algún defecto, daño del páncreas ya desarrollan diabetes. Puede ser, por ejemplo, un paciente que tenga insuficiencia pancreática por pancreatitis crónica. Si tenemos un paciente y tiene pancreatitis crónica, va a ser un paciente que ya tiene insuficiencia del páncreas, donde el páncreas ya no está funcionando bien. Entonces, ni las células beta van a funcionar, ni las células alfa van a funcionar. Y si no tenemos las células alfa, otra vez el paciente va a desarrollar hipoglucemia, porque no va a poder hacer la gluconogénesis. Entonces, dos razones principales por las cuales los pacientes con diabetes mellitus pueden tener o son más propensos a desarrollar hipoglucemia. Una es que el paciente que tiene diabetes mellitus de manera crónica finalmente va a tener falla renal,
y esto hace que sea más difícil excretar la insulina y por tanto el paciente va a tener más efecto de insulina, o sea, hipoglucemia. Otra es que el paciente que ya tiene diabetes mellitus de forma crónica, o aunque sea un paciente que tiene diabetes mellitus por un defecto del páncreas, son pacientes que van a tener defecto de las células alfa pancreáticas, o sea, no se va a producir glucagón o se va a producir en menor grado y se produce glucagón. Si no se produce glucagón, no vamos a tener glucosa, no vamos a poder formar glucosa a partir del piruvato y entonces el paciente va a tener hipoglucemia. Entonces, por la falla de las células alfa del páncreas y por la falla renal que nos aumentan los niveles de insulina. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.